del andar o la autonomía para caminar del paciente. Dentro de todas estas es una patología que radica esencialmente en las fibras musculares. Estas tres tipos de distrofias tienen una herencia heredofamiliar genéticamente determinada y su evolución es progresiva. Su tratamiento es puramente paliativo, ya que no existe ningún tipo de tratamiento enfocado directamente para la cura de estas enfermedades, solo para aliviar los síntomas. Inicialmente, la distrofia muscular de Duchenne, vamos a hablar de la genética, sus manifestaciones, diagnóstico y tratamiento. De estas tres tipos de distrofia, la distrofia muscular de Duchenne es la más común de las tres. Se presenta en 1 de cada 3.500 nacidos vivos, varones, y la edad de presentación varía, teniendo un pico de presentación típico entre los 3 a 6 años. Generalmente en la infancia precoz empieza a apreciarse en el niño dificultades para la marcha, al igual que pueden empezar a notar que el paciente mencionaba que inician con caminata de puntitas y en torno a los 6 a 10 años generalmente disminuye o avanza la enfermedad, provocando una dificultad completa para la marcha. Una vez perdida la capacidad para la marcha, cuando el paciente se debe de mantener en una silla, se acentúa demasiado la escoliosis y es cuando inician generalmente a complicarse la calidad de vida porque aparecen ya las cardiomiopatías y los compromisos pulmonares que son subsecuentes. En esta distrofia, dentro de lo que es la célula muscular, tenemos una porción de las proteínas que se encargan de la función muscular, que es la distrofina. Esta es la que se encuentra afectada en la enfermedad de Duchenne y en la enfermedad de Becker. Es un gen que está localizado en el cromosoma X y la distrofina está encargada de estabilizar la membrana celular y los complejos de las proteínas dentro de las células musculares. La ausencia o pérdida de esta, en este caso la ausencia de la distrofina, provoca la enfermedad. Como mencionábamos, es ligada al X recesiva esta enfermedad. En el gen de la distrofia muscular presenta 79 exones y está localizado en el cromosoma 21, XP21.2 y 21.1 en el brazo largo, perdón, en el brazo corto del cromosoma. Dentro de las mutaciones que se pueden presentar, la mayoría son de lesiones, puede haber duplicaciones y mutaciones puntuales también. Cada hijo varón nacido de una mujer que porte esta mutación tiene un 50% de probabilidades de heredar el gen defectuoso y que él presente este problema. Las mujeres son portadoras de la enfermedad y transmiten la enfermedad, pero no presentan síntomas. Cada una de las hijas de estas mujeres tienen un 50% de probabilidad de heredar la mutación y de ser portadoras de esta. Y las portadoras no presentan generalmente síntomas de la enfermedad, pero pueden tener un hijo con la enfermedad. Dentro de la parte de donde se encuentra afectada la distrofina, es en la región, como mencionábamos, del brazo corto del cromosoma, a nivel del XP21.1 y 21.2. Dentro de todos los 79 exones que presenta este código genético, se concentran generalmente en dos hotspots que son entre el 44 y el 52. Entre estos exones es donde generalmente ocurre la mutación. Esta mutación conlleva a que se reorganicen o se reacomoden y haya, por ejemplo, una pérdida en la secuencia, lo que conlleva una proteína disfuncional que hace que al no funcionar la proteína se presente esta enfermedad, a diferencia de la distrofia de Becker, en donde sí hay presencia de la distrofina, pero está disminuida solamente. Dentro de la clínica que podemos observar en estos pacientes, como mencionábamos, son niños en infancias o son niños más pequeños comparados con Becker y comparados con Emery-Dreifuss. La marcha en estos niños es generalmente una marcha amplia una vez que se logran poner de pie. Suele haber un retraso en el desarrollo motor y lentitud intelectual en la mayoría de estos pacientes. Mencionaba que todos los pacientes que tienen distrofia muscular de Duchenne suelen presentar algún grado de retraso mental o algún grado de disfunción intelectual. Presentan una pseudohipertrofia de los músculos de la pantorrilla, gemelos y sóleo juntos, y generalmente cuentan con una historia familiar positiva. Pueden iniciar con una marcha de puntas. Pues es un niño un poquito más grande ya,
Y en muchas ocasiones el pie en equino es el primer signo de la distrofia muscular de Duchenne. Como pueden ver aquí, este niño, pues literal, si lo dividiéramos en la mitad, el niño, las extremidades superiores sí concuerdan con un niño, pues más o menos de unos 7, 8 años tal vez, pero las extremidades inferiores, si las pueden ver, pues hasta parece bueno, están completamente hipertrofiados, los músculos de las piernas, y hasta parecen de una persona mayor o de un adulto mayor ejercitado. Los resultados del examen físico generalmente varían dependiendo de la etapa de la enfermedad. Inicialmente pueden ser contracturas discernibles en en el complejo gastrosóleo, que es donde se pueden encontrar inicialmente, y el vientre muscular del gastrosóleo generalmente está agrandado, por eso se le conoce como la pseudohipertrofia. Estos pacientes presentan una postura típica de los pacientes ambulatorios con distrofia muscular de Duchenne, o sea, pacientes que todavía son autónomos para la marcha, generalmente para compensar la debilidad de los músculos del cuádriceps, que dan un aspecto de que están hipertróficos o fortalecidos, pero realmente presentan una debilidad. Para evitar el balanceo de la cadera, el paciente bloquea la articulación de la rodilla en toda su extensión y la estabilidad aumenta dándole una fuerza de reacción del suelo posterior en la región de la cadera. Generalmente, conforme va avanzando esta enfermedad, empiezan a aparecer algunas contracturas musculares, principalmente en la región de los músculos de las extremidades inferiores. También la debilidad muscular suele estar presente en los músculos glúteos al inicio de la enfermedad, lo que conlleva una marcha de Trendelenburg. Los abductores de las extremidades en la fase de apoyo no son lo suficientemente fuertes como para sostener la pelvis, por lo que tienden a tener una oscilación en la marcha, y como resultado el niño lleva lleva el peso de la parte superior del cuerpo sobre la extremidad en la postura para hacer un balanceo del tronco y aumentar la fuerza del abductor. Bien, dentro de las pruebas para evaluar a estos niños, otra de las pruebas cuando el paciente inicialmente es valorado, se le puede, aparte de observar el signo de Trendelenburg, en donde el paciente al estar pues parado se puede ver como la pelvis oscila. En este caso se le puede pedir al paciente que se pare en una sola pierna, y de esta manera también por la debilidad del cuádriceps y de los músculos de la pierna pueden observar que la pelvis hace esa basculación. Si el examinador no está seguro, puede pedirle al niño que se ponga en el suelo y que se levante por su cuenta, en donde pueden ver cómo el paciente tiene que arrastrarse prácticamente o hacer se ponen de pie escalando sobre sus propias extremidades. A esto se le conoce como el signo de Gowers. En este caso, como pueden ver en el video, el niño trata de ponerse de pie, pero la debilidad de los músculos de las piernas no se lo permite, entonces tiene que hacer una postura en donde posteriormente él se apoya con las extremidades superiores de las rodillas o de la zona de los muslos para poder ponerse de pie. Y esto pues también nos habla de que inicia a haber una pseudohipertrofia que también enmascara una debilidad. Dentro de las pruebas existe otra prueba que se llama otro signo que se llama signo de Merión, en donde el niño se levanta por el pecho con los brazos a los lados y la debilidad de las extremidades. Esto mencionaba que es cuando el niño, cuando está un poquito más avanzada la enfermedad, la debilidad de la cintura escapular hace que los brazos cuelguen literalmente como si el niño se resbalara por debajo de los brazos del examinador. A medida que aumenta la gravedad de esta enfermedad, también suele haber problemas en los músculos aductores de la cadera. Se puede realizar una prueba que se llama prueba de Over, en donde esta prueba lo que se hace es que se estabiliza la pelvis, como mencionaba ahorita, se coloca la pierna con una ligera flexión, se abduce la pierna y la cadera se extiende. Al hacer este movimiento se puede percibir la contractura en flexión de algunas de las extremidades de los músculos en abducción. Generalmente en Duchenne excede los 30 grados y el tobillo en equino puede ser también más pronunciado en esta zona. Generalmente esto se debe a la contractura de la cintilla iliotibial, y con esta prueba se puede evaluar para poder ver si el paciente presenta estas contracturas en flexión al momento de hacer la exploración física inicial del paciente. La escoliosis generalmente aparece como uno de los últimos signos que presenta el paciente. Es de los primeros síntomas que presenta una vez que se encuentra postrado en una silla de ruedas, pero dentro de todos los síntomas que presenta, estos son de los últimos, pero los más graves. Al principio suele ser leve, generalmente una vez que inicia la escoliosis ya no tiene o
mencionaba que progresa sin descanso. El paciente empieza a progresar hasta que eventualmente llega a tener disminución de la capacidad vital forzada de respiración. Después de esto también suelen aparecer contracturas de las extremidades superiores, y ya en enfermedades mucho más avanzadas pueden aparecer deformidades, por ejemplo, de botonier, cuello de cisne. En estas mencionaba que rara vez requieren un tratamiento a nivel de la punta de los dedos o en las partes más distales de la extremidad superior, ya que esto no afecta para que el niño se pueda mover en una silla motorizada. Bueno, a nosotros o a los médicos en general, ¿qué sería lo que nos importaría de este padecimiento? Estos pacientes generalmente mueren en una edad joven. Rara vez mencionaba que pasan de los 20 años y fallecen cerca en torno a los 15 años. A medida que la miopatía empeora, el sistema pulmonar y cardíaco empeoran también. Empieza a disminuir la fuerza muscular para la capacidad de la respiración. Con la edad avanzada hay disminución constante de la función pulmonar y empiezan a aparecer hipertrofias del ventrículo derecho, taquicardias sinusales, prolapsos de la válvula mitral y disminución de la onda QRS. Mencionaba que deben ser evaluados también con un ecocardiograma. Para fines diagnósticos, mencionaba que se tiene que hacer un diagnóstico puntual o histológico, a pesar de que todas las pruebas diagnósticas y que el paciente presente, por ejemplo, marcha de Trendelenburg y todos los demás signos presentes. Cuando se hace una evaluación primero de biopsia muscular o de la CPK, de la creatinfosfoquinasa, en el suero, esta generalmente, a diferencia de Becker y de Emery-Dreifuss, en esta se encuentra elevada en un 200 a 300 veces por encima del valor normal. En hombres es menor a 65 habitualmente y en mujeres 45. En la biopsia de músculo, pueden ver músculo normal, músculo distrófico, y mencionaba que en algunas personas o mujeres portadoras se pueden apreciar alteraciones también en las biopsias, pero no llegan a tener una atrofia directamente, entonces no llegan a tener síntomas de la enfermedad. Mencionaba que hay infiltración grasa aumentada y a veces centralización de los núcleos en donde se pueden apreciar. Y con la electromiografía se realiza también como un complemento para el diagnóstico. En este se pueden encontrar datos de miopatía. El tratamiento en sí se busca tratar de prolongar la función vital o la capacidad del paciente para moverse por su cuenta. En este mencionaba que se pueden utilizar férulas nocturnas, se pueden utilizar ejercicios de estiramientos o ejercicios de rehabilitación para mantener o preservar los movimientos del paciente. Mencionaba que es importante retrasar el tratamiento quirúrgico hasta justo antes de que el paciente pierda su capacidad para ponerse de pie, o en cuanto la pierda, en ese momento ser intervenido. Mencionaba que el tratamiento debe ser agresivo generalmente, por ejemplo, en los pacientes después de ser sometidos a algún tratamiento quirúrgico, y se deben de movilizar inmediatamente después del procedimiento, iniciando lo antes posible, ya que tienden a empeorar mucho con estancias prolongadas con inmovilización. No hay un tratamiento definitivo, como mencionábamos, e inevitablemente es mortal por generalmente problemas en la mioconducción del miocardio y por problemas relacionados a los músculos diafragmáticos. El manejo ortopédico se encuentra en maximizar la función del niño, como mencionábamos, y en este caso, el paciente, una vez que se encuentra ya a punto de perder su capacidad totalmente para moverse o pararse, ahí es cuando debe ser intervenido, según lo que mencionaba el Stageli. El tratamiento médico, revisé varios tipos de tratamientos. En todos, lo que encontraba en concordancia era el tratamiento con esteroides. Mencionaba que este tratamiento a largo plazo ha mostrado que es de los únicos que pueden prolongar la deambulación del paciente, reducen la necesidad de cirugía, ya que disminuyen la progresión de la escoliosis en dosis aproximadamente de 1.5 miligramos por kilo por día, dividido en 4 a 3 dosis, dependiendo de cómo se quieren utilizar. En diferentes estudios usan diferentes esquemas. En este también mencionaba que aumenta la calidad de vida y mejora la función cardiorrespiratoria y prolonga un poquito más la función muscular. También mejora la fuerza muscular, y en algunos pacientes que se les administraba también creatina como suplemento, mencionaban también un aumento a corto plazo de la fuerza muscular.
Entonces es considerado como un tratamiento, una opción, pero eventualmente va a progresar la enfermedad y va a llegar a un momento donde a una dosis altas los esteroides no presenten ningún plus. La terapia física mencionaba que es importante después de que se realice algún tipo de tratamiento de tenotomías o cualquier tipo de tratamiento relacionado a las contracturas que presenta el paciente. Inmediatamente después se deben de moldear y colocar ortesis para mantener las extremidades en extensión y en las posiciones que desee el cirujano. En este mencionaba en la bibliografía que revisé que se pueden utilizar por las noches, de preferencia todo el tiempo que lo pueda usar el paciente y ayude a su deambulación. Generalmente la debilidad en las extremidades superiores conforme avanza la enfermedad. Inicia en las extremidades inferiores, pero después afecta también la pelvis y finalmente los músculos que se encuentran en los brazos. Mencionaba que por la debilidad que presentan en los brazos, en muchas ocasiones no pueden usar andaderas. Y después en ocasiones cuando el paciente llega a presentar una fractura, la movilización también agresiva del paciente en torno a la fisioterapia posterior al procedimiento para fijar la fractura, tiene que ser agresivo, ya que en los pacientes que presentan alguna lesión como esta, tienden a tener una muy pobre evolución posterior. El momento de la cirugía es muy controvertido. En la mayoría de las bibliografías que revisé mencionan lo mismo, de que era en relación a que el paciente ya cuando está casi postrado en la silla de ruedas es cuando se aborda. Generalmente se hacen abordajes en múltiples sitios donde se encuentran las contracturas y se prefiere iniciar, por ejemplo, con la liberación de los isquiotibiales, el tendón de Aquiles, transferencias del tibial posterior antes del inicio de las contracturas significativas para tratar de prolongar. Mencionaba que en los pacientes que habían sido tratados con algún tipo de tratamiento quirúrgico, aunado al tratamiento con esteroides y a la fisioterapia, pues se podría prolongar el uso de una silla de ruedas hasta como de 1 a 4 años se podía prolongar. Ahorita vamos a hablar más adelante de los tratamientos quirúrgicos y todo eso, porque para Becker, Duchenne y Emery-Dreifuss es lo mismo para fines de cuentas de tenotomías, entonces al final vamos a hablar de eso. La siguiente es la distrofia muscular de Becker. Esta se asemeja mucho a la distrofia muscular de Duchenne en el aspecto de que afecta exactamente el mismo cromosoma, solo en otra región de este. Y la edad de presentación generalmente es mayor a los 7 años, a diferencia de los pacientes con Duchenne, que son más jóvenes o más chiquitos. Y el paciente puede deambular hasta una edad adulta temprana, generalmente en la enfermedad de Becker. En esta es un patrón igual recesivo ligado a X, es el mismo cromosoma, XP en el brazo corto del cromosoma 21, y la mutación se encuentra en la misma ubicación. La diferencia que tienen principalmente entre Duchenne y Becker es que en Duchenne, en este hay ausencia completa de la distrofina, o sea, se muta completamente la proteína y esto hace que sea una proteína inactiva o ineficaz. En el caso de la distrofia muscular de Becker hay una disminución de la distrofina. Dependiendo de la cantidad que esté afectada de esta proteína, es los síntomas que va a presentar el paciente y los signos que presente. Tiene una prevalencia de 2.38 por cada 100,000 nacidos vivos, es mucho menos frecuente que Duchenne. No sé, para fines del diagnóstico, el diagnóstico se hace por el mismo método, puede ser por una biopsia, electromiografías, muestras de CPK en sangre. En este caso, cuando se hace una biopsia muscular, se puede encontrar necrosis activa de las fibras musculares y hay también con aparición de algunas zonas de regeneración. En pacientes generalmente de edad avanzada se pueden observar miopatías crónicas en la biopsia y la CPK en este caso está 4 veces por encima de su valor normal. Esto creo que es clave para una pregunta, ya que si te ponen una CPK de 7,000, pues vas a pensar en Duchenne, no vas a pensar en Becker en este caso, que solo está 4 veces por encima de su valor normal. Debe andar en 100, 200. La electromiografía muestra igual datos de miopatía. También cuentan con un antecedente de historia familiar dentro del interrogatorio y si se hace un estudio genético de la madre, pueden encontrar que ella es portadora de esto. Y es una clínica muy similar. Todos los signos que se presentan en Duchenne aparecen en Becker. Las manifestaciones clínicas de esta varían según la gravedad, como mencionábamos ahorita. Las formas más leves
En este caso, por ejemplo, los niveles de distrofina en estos pacientes son mayores al 20% de lo normal. Los pacientes pueden caminar aproximadamente hasta los 20 años y en las formas más severas, en estos casos, menciona que muchos de los pacientes fueron inicialmente diagnosticados como Duchenne, pero tienen distrofia muscular de Becker. En este caso, por ejemplo, mencionaban Bushby y colaboradores. En esto en el Stageli venía que ellos hicieron una evaluación en donde hicieron 2 grupos de niños. En un grupo son pacientes que iniciaron con una enfermedad en un inicio más joven y pierden la capacidad de ambular en la adolescencia con una mayor frecuencia de compromiso cardíaco. En el segundo grupo, la enfermedad aparecía en pacientes con un poco más edad y la enfermedad sigue un curso clínico más leve. Los pacientes pueden caminar aproximadamente hasta los 40 años. Ellos, Bushby y sus colaboradores, ponían o daban la idea de que existen 2 grupos principales de comportamiento en la mutación cuando aparece la enfermedad de Becker. En donde, por ejemplo, algunos pacientes inician una edad más tarde y viven más años porque hay más cantidad de distrofina, menor cantidad de distrofina afectada, y cuando hay más, mueren más jóvenes. En estos pacientes también aparecen las pseudohipertrofia de las piernas de las mismas formas y generalmente son pacientes más grandes. En este caso, la mayoría de los pacientes, por encima de un 70%, tienen enfermedades que afectan directamente al corazón y la mayoría de estos pacientes presentan una muerte provocada por alguna cardiomiopatía. Un alto porcentaje de ellos presentan cardiopatía dilatada. Generalmente es potencialmente mortal y mencionaba que la mayoría de los pacientes no presentaron ningún síntoma previo a su muerte. El tratamiento en esto es el mismo tipo de tratamiento que se les brinda a los pacientes con Duchenne. Inicialmente se puede tratar con alargamientos del tendón de Aquiles, con setaplastías. El refuerzo de las extremidades inferiores generalmente es igual de importante y generalmente estas se describen o se prescriben más comúnmente en la distrofia muscular de Duchenne en Becker más que en Duchenne. Generalmente la pérdida muscular en la enfermedad de Becker es más lenta comparada con los de Duchenne, entonces los pacientes tienden a requerir un tratamiento agresivo más tardío. Igual la fusión espinal en estos casos en los pacientes, generalmente una vez que se les administra o que se inicia el tratamiento para la escoliosis, en este caso sí responden mejor que los pacientes que tienen Duchenne. Y el tratamiento con prednisolona y acetato de metilprednisolona mencionaba que también en las mismas infusiones ha mostrado mejoría en la fuerza y en la evolución de la enfermedad. La siguiente es la distrofia muscular de Emery-Dreifuss. Esta es diferente a las otras 2. En este caso, la distrofia muscular también es una enfermedad recesiva y ligada al cromosoma X en este caso. La primera vez que fue descrita fue en el 66. Y en este caso, en la enfermedad, se encuentra en una mutación en el gen 28 y codifica una proteína de la membrana celular de los músculos que se llaman hemerinas, que son estas que tenemos aquí. Este gen codifica una proteína que hace principalmente parte de la función que tienen los músculos del corazón y músculos de músculos esqueléticos. Continúa sin estar claro exactamente si la falta de la proteína produce una mayor cantidad de síntomas, como en el caso de las otras enfermedades, y generalmente esta enfermedad presenta datos diferentes comparados con las otras 2 distrofias. En estos pacientes, cuando se hace una biopsia muscular, se puede encontrar, aparte de que tienen niveles de distrofina normales, ya con eso se quitan los diagnósticos de Becker y Duchenne, pero presenta una ausencia completa de hemerina dentro de las biopsias. Microscópicamente los músculos parecen miopáticos con infiltración grasa y la biopsia de músculo cardíaco muestra también alteraciones en este caso. Aquí menciona que hacían tinciones especiales, control con marcación de hemerina en la membrana nuclear, en este caso, que sería como esta, en donde pueden verlas, y en la inmunohistoquímica, que es la última imagen en donde aparece. Para la hemerina del paciente hay ausencia de la tinción de los núcleos, en donde pueden observar que pues, hay ausencia completa de la hemerina. Las características clínicas, a diferencia de las otras 2, en este caso
tiene una tríada clásica que es desgaste muscular progresivo y lento, tienen cardiomiopatías y las contracturas musculares son tempranas, a diferencia de Duchenne y Becker. En este caso, el paciente inicia generalmente o debuta con contracturas musculares y no es hasta que la enfermedad sea avanzada. Los pacientes suelen en ocasiones solamente quejarse por problemas de flexibilidad y problemas relacionados a dolor en la zona lumbar de la columna. La debilidad muscular se manifiesta en una distribución húmero-peroneal y generalmente los síntomas que se presentan son leves inicialmente, pueden presentar torpeza al caminar o caminando con la punta de los pies. En este caso, el signo de Gowers también está presente y los pacientes generalmente conservan la capacidad para caminar a medida que van envejeciendo. En estos también llegan a edades mayores comparadas con Duchenne. Los niveles de CPK están elevados en los hombres con este problema, pero los niveles no son tan altos como los observados en Duchenne o Becker. Mencionaba que se encuentran de 2 a 3 veces por encima de lo normal. Y las mujeres que son portadoras no tienen alteraciones en esta. También suelen tener miocardiopatías dilatadas. En este caso mencionó, dentro de un estudio que mencionaba Stageli también de Merlini y asociados, hicieron un estudio en donde 30 de 73 de los pacientes que ellos evaluaron murieron repentinamente durante el estudio, la mayoría de ellos sin síntomas previos a esto. E incluso las mujeres portadoras sin debilidad muscular que tienen el gen de esta enfermedad pueden sufrir bradiarritmias y morir de manera repentina. En este caso, las mujeres que tienen esta mutación pueden presentar también alteraciones cardíacas y suelen requerir marcapasos a edad temprana. Para el tratamiento, en este caso también debe ser enfocado en la zona de contracturas musculares, ya que en esta enfermedad inicia con contracturas, entonces el paciente presenta limitación. Mencionaba que la mayoría se adaptan a la manera de las contracturas que ellos presentan, entonces en muchas ocasiones hicieron pruebas en donde los pacientes les hacían tenotomías y les ponían, por ejemplo, después algún tipo de calzado o ortesis para la marcha, y los pacientes que fueron operados se sentían igual de satisfechos que los pacientes que no habían sido operados y caminaban de puntitas. Entonces decían que daba lo mismo en el estudio que ellos evaluaron. Mencionaba que una de las principales contracturas es en el tendón calcáneo, en esta zona, y la mayoría se beneficiaban inicialmente con una tenotomía aquilea. Las contracturas generalmente suelen iniciar también con contracturas en flexión del codo y rara vez mencionaba que superan a los 90 grados de flexión, por lo que el paciente puede conservar su flexión, pronación y supinación. Mencionaba también que tienen una constitución anatómica peculiar. Los pacientes con este padecimiento mencionaba que se podía ver hipertróficos los brazos o extremidades superiores y en las extremidades inferiores no presentan datos de pseudohipertrofia. También en la cara podían llegar a tener facciones en donde la cara no mostraba muchas expresiones y que era como con un antifaz. Bueno, la fisioterapia es útil, al igual que las otras dos distrofias. Es importante brindarles fisioterapia y movimientos de estiramientos en las zonas de contracturas antes de iniciar un tratamiento quirúrgico y junto con el tratamiento médico. En este caso, mencionaba que los pacientes con Emery-Dreifuss suelen tener contracturas cervicales también en la columna y en muchas ocasiones presentan comúnmente con la anestesia problemas de bradiarritmias cardíacas, lo que generalmente conlleva una anestesia dificultosa. Para el equino generalmente se manejan alargando percutáneamente el tendón de Aquiles y el varo que presentan en este caso se trata con cirugía del tendón tibial posterior, que ahorita vamos a mencionar. Algunos autores recomiendan la tenotomía o el alargamiento del tibial posterior, pero la mayoría defienden la transferencia anterior de este tendón a través de una membrana interósea. Bueno, los tratamientos quirúrgicos para estos tipos de padecimientos. Existen diversas tenotomías. Mencionaba que las tenotomías se realizan dependiendo del área en donde el paciente los presente, ya que no siempre son en las mismas zonas. Una de ellas es la tenotomía aquilea, en donde el tratamiento, en este caso del equino, donde también puede haber contracturas que formen un equino, se libera completamente y en este caso la recurrencia del equino mencionaba que era hasta del 48% en los pacientes en donde se hacía la tenotomía sola. En este caso se puede realizar de manera percutánea. Mencionaba que se puede hacer la incisión directamente en la región medial posterior
y se puede realizar también una tenotomía de avance como en donde se puede realizar, en este caso podrían ser ambulatorias, si se hacen mínimo invasivas, pero en todas las descripciones que ven en el Stageli mencionaba que eran cirugías abiertas o que recomendaban ellos la cirugía abierta. El alargamiento también en esta zona mediante técnicas abiertas. En este caso se hace una incisión longitudinal lateral al tendón y se hace una zetaplastía, como la pueden ver aquí, que se repara posteriormente con una sutura no absorbible, y el tobillo se inmoviliza con un yeso que deberá usar durante aproximadamente 6 semanas posterior a este. Mencionaba que deben de ser nocturnas y posterior al procedimiento quirúrgico debe iniciar movimientos tempranos de flexión y extensión para evitar las contracturas postoperatorias. Otro procedimiento que se realiza para estos pacientes es la transferencia anterior del tibial posterior a través de una membrana interósea. En este se hace una incisión de 4 centímetros de largo en la cara cerca de donde se encuentra el seno del tarso. Inmediatamente distal a la punta del malleolo medial se inicia la incisión y extendiéndose hacia la base del primer hueso cuneiforme. Se realiza una segunda incisión de 1.5 centímetros en esta zona, por detrás del borde medial subcutáneo de la tibia y 3 centímetros por encima de la punta del malleolo. En esta zona se encuentra el tibial posterior, que es la estructura que queremos tomar. Deben de ser cuidadosos los suministros vasculares y nerviosos del tendón. Y se hace una incisión longitudinal en la piel anteriormente un dedo lateral a la cresta de la tibia, comenzando con un margen proximal, extrayéndose 7 centímetros el ligamento con un pasador de tendón, se pasa a través de esta zona y se realiza una incisión de 4 centímetros de largo en una zona más distal sobre la base del segundo metatarsiano. En esta zona se hace una gran ventana rectangular en donde posteriormente se puede colocar directamente el tendón. Se coloca en esta zona y finalmente se fija para hacer una transposición o la transferencia anterior del tibial posterior. En este caso, a continuación, ya una vez que se pasa, o más bien ya que se coloca el tendón con el pasador en esta zona, es anclado en la base del segundo a través del túnel óseo que se coloca en esta zona. Y mencionaba que pueden utilizar hasta tornillos de biotenodesis para fijarlo directamente a la zona de la base del segundo. Para las evaluaciones de los tratamientos, se han hecho muchos estudios. Dentro de este, mencionaba que la intención de la mayoría de los estudios era que los pacientes pudieran caminar y moverse por su cuenta. Sin embargo, la satisfacción, como mencionaban estos pacientes en los que recibieron o fueron sometidos a una tenotomía aquilia o del tibial posterior, la mayoría presentaban una satisfacción alta, pero en los pacientes, por ejemplo, en los que se les había hecho, en un grupo de ellos, que se hizo un alargamiento del tendón de Aquiles y una transferencia del tibial, en este caso el segundo grupo no se había sometido... En este caso, el segundo grupo no se había sometido a la cirugía. A pesar de la presencia de los mayores grados de quino en el grupo no quirúrgico, los pacientes obtuvieron una mejor puntuación para la capacidad de usar zapatos. Entonces, a fin de cuentas, los que fueron sometidos al tratamiento quirúrgico tuvieron una mejor evaluación en la escala de dolor posterior a la cirugía, tuvieron una mejor evaluación de la marcha, pero para fines de satisfacción global, mencionaban que los pacientes, aún con sus contracturas, podían caminar así. Entonces, que a menos de que tuvieran una contractura demasiado intensa, sí deberían de haber sido sometidos al tratamiento. Otra de las tenotomías que se realizan es la de los isquiotibiales. En esta mencionaba que casi siempre se ven afectados por la distrofia muscular en cualquiera de los 3 tipos. Y en este caso, generalmente causa una marcha con una flexión de la rodilla. Y los cuádriceps, en este caso, la debilidad o distrofia del complejo gastrosóleo también puede conducir a una flexión excesiva de la rodilla en la fase dependiendo de la postura del paciente. La longitud del paso disminuye conforme la rodilla y los grados de movimiento de la flexión van aumentando. En este caso se pueden hacer tenotomía de los isquiotibiales. Mencionaba que hay tenotomías proximales y tenotomías distales. Ahorita explico en qué región se pueden hacer las proximales. Las distales generalmente mencionaba que se realizan en el mismo tiempo cuando se realizan las proximales
a diferencia de en otros tipos de padecimiento. En este, como los pacientes tienen una progresión rápida a las contracturas, suelen ser tratados de manera agresiva. En los pacientes que tienen también contracturas en flexión, en este caso, por ejemplo, los isquiotibiales mediales también producen una rotación interna dinámica de la cadera durante la marcha. En este caso se evalúa clínicamente la espasticidad de los isquiotibiales, se puede medir a través del ángulo popliteo, en donde se acomoda el paciente con la cadera en esta posición, se flexiona la pierna y el paciente se coloca, como mencionaba, en decúbito supino, la cadera flexionada a 90 grados, se extiende la rodilla y se flexiona o es flexionada del lado ipsilateral. Se mide el ángulo entre la vertical y hacia donde se puede extender la tibia. En ese ángulo se mide aproximadamente qué ángulo tiene sobre el eje del fémur y podemos ver qué tanto tiene la contractura en flexión el paciente. El valor normal medio es de 26 grados en los niños normales de 4 años y mayores, y los valores superiores a 50 grados en este rango de edad se consideran como anormales. En este caso, el procedimiento, hay un procedimiento para la corrección de la espasticidad de los isquiotibiales, en donde los pacientes, por ejemplo, este fue descrito por Eggers, en el que los tendones isquiotibiales mediales y laterales se transfieren a los cóndilos femorales posteriores. Aquí pueden ver cómo el paciente, o más bien al momento de corregirlo, de donde viene la inserción de los isquiotibiales, se corrige la inserción de estos y se pueden colocar en la región posterior de los cóndilos femorales para tratar de dar una fuerza de palanca diferente. En este caso, el trasplante de los la interposición de los tendones isquiotibiales a los cóndilos femorales mejoran la extensión de la cadera y disminuyen la flexión de la rodilla. Los isquiotibiales en ocasiones, o otra manera de abordarlos es por medio de 2 incisiones longitudinales a los lados de la rodilla, en la región posterior. La incisión medial se coloca sobre el tendón gracilis y la incisión lateral se coloca sobre el tendón del bíceps femoral para proteger al nervio peroneo. Los 3 isquiotibiales, en este caso, el semimembranoso, bíceps femoral, semitendinoso, en estos casos, la aponeurosis, por ejemplo, del semimembranoso se corta, mientras que las fibras musculares subyacentes se dejan en su continuidad. Por lo general requiere, mencionaba, como pueden ver aquí seccionada esta zona, se requieren 2 cortes en la aponeurosis con una separación aproximada de 1.5 a 2 centímetros para poder que sea efectiva en este caso y permitir que se libere la tensión que guarda la aponeurosis. El tendón semitendinoso se alarga con una aplastía en Z y se identifica el bíceps femoral y se protege el nervio peroneo porque se encuentra directamente en la parte medial y profunda de este tendón. En este caso, por ejemplo, la cadera se vuelve a flexionar y la rodilla se extiende para lograr un alargamiento deslizante de esta zona en donde se hicieron las tenotomías o en donde se hace la liberación de la aponeurosis. El paciente se coloca con un inmovilizador de rodilla o un yeso que complete o que sea, en este caso, muslo podálico para mantener la pierna en extensión. Y se debe, aquí esto me llamaba la atención porque era contradictorio lo que decía esta Heli. En una zona decía que se coloca la inmovilización posterior, pero decía que se tiene que alentar al paciente a que inicie con la movilización temprana y carga de peso. En muchos de ellos mencionaba que hasta 4 semanas les dejaban el yeso, entonces me quedó la duda de qué tan temprana va a ser la movilización posterior a la tenotomía. Pero luego leí un artículo que revisé, mencionaba que después de las 2 semanas del uso de yeso ya iniciaban los movimientos. La espasticidad de otro de los músculos, que es el recto femoral, también se puede evaluar durante el examen físico. Hay una prueba que se llama de Duncan-Ely, en donde se realiza al paciente colocándolo boca abajo, se flexiona la rodilla a 90 grados, y en este caso, cuando hay espasticidad del recto femoral, en este caso el glúteo ipsilateral se levantará de la mesa, como pueden ver aquí, como resultado de la flexión de la cadera que es causada por el recto femoral. En este caso, pues ya podemos, por medio de la clínica, comprobar que hay una espasticidad del recto. Y se puede realizar una transferencia del recto femoral también. En este caso, la incisión puede ser una incisión horizontal de 2 dedos de ancho, proximales al polo proximal de la rótula. Se aísla el tendón del cuádriceps y se identifica su componente del recto femoral. En este caso, se encuentra separado de las regiones del vasto medial y lateral. Se debe de separar por completo y se hace una tenotomía completa. Se aísla con unas pinzas
y esto hace más fácil de manera, o se puede hacer en la región proximal. El tendón recto puede liberarse bruscamente de la rótula, ya que los demás se encuentran insertados, y se teje la sutura en esta zona. Una vez que sucede esto, el recto se pasa hacia uno de los lados de la pierna, hacia la región, en este caso, medial, y se moviliza y se transfiere hacia la región en donde se va a colocar. En este caso, el gracilis es incidido y en esta región se coloca la porción que se difiere del recto femoral, se pasa a través de un uso y en este uso se sutura. El paciente mencionaba que también debe ser inmovilizado con una férula de yeso para mantener la posición que se busca. ¿Cuáles son las indicaciones para realizar la transferencia del recto femoral? Solo en los pacientes que presenten una marcha en flexión o agachada, que sea significativa durante la fase de la postura con extensión limitada de la rodilla, en pacientes obviamente jóvenes que inician con alguna de las distrofias y que en este caso se verían beneficiados por un tratamiento agresivo. Para un aumento del ángulo popliteo en pacientes que no pueden caminar debido a la posición que mantienen. Cuando la electromiografía muestra una actividad en el recto femoral durante la fase de oscilación, o sea, cuando debería de estar en reposo. Y en el caso de una generación de potencial de extracción de la cadera suficiente en la fase de postura tardía o sin la liberación del iliopsoas anterior. Si no hay anormalidades rotacionales significativas de las caderas que interfieran con la marcha, y debe dejarse como última opción para los pacientes que casi pierden la habilidad de la marcha por completo. Otra de las tenotomías que se pueden realizar también, en este caso es para las contracturas en aducción, se limita la liberación del aductor y puede haber también neurectomía obturadora y transferencia posterior del aductor. En este caso fue descrita por Banks y Green inicialmente, y es en un niño pequeño con distrofia que puede pararse con apoyo, pero tiene dificultades para iniciar la marcha debido a una flexión con tijera. Mencionaba que en algunos de los pacientes que presentan estos padecimientos como distrofias, en ocasiones presentan contracturas que no son propiamente de la enfermedad, sino que ya padecen otro tipo de padecimiento. Y mencionaba que en ocasiones los pacientes que llegan a tener distrofias musculares se acompañan de contracturas provocadas por otro padecimiento como PCI o algún otro tipo de problema o algún tipo de defecto que hayan tenido durante el nacimiento. En este caso, es comúnmente que los componentes sean, como mencionaba, que se les haga diferentes o múltiples tenotomías a los pacientes. Se realiza una incisión transversal en el pliegue de la ingle y se identifican los tendones aductores largos. Se desprende desde su origen en la rama púbica superior, a menudo junto al otro. En este caso, dentro de toda esta zona donde se encuentra el aductor magno, que se encuentra en esta zona posterior acá, se mantiene, no se elimina, y estas ramas deben de identificarse para evitar lesiones de los nervios que se encuentran en la región posterior, ya que el nervio obturador pasa por esta zona, que es este que pueden ver por ahí. Se coloca al paciente de la misma forma una vez que se realiza la tenotomía de este. Se mantiene el aductor magno, se coloca la espiga de yeso y en este caso se mantiene con un molde de Petri el paciente y se debe de mantener así aproximadamente durante 15 a 20 días de inmovilización. La liberación de los isquiotibiales, en este caso a nivel proximal, también se puede realizar realizando una incisión en el pliegue de la ingle también. Se busca el tendón gracilis en este caso. Se secciona cerca de su origen con un electrocauterio, así es como lo mencionaba Stageli. Y el semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral se encuentran generalmente posteriores al gracilis, por eso mencionaba que es más fácil ubicarlo. Y el nervio ciático se encuentra solo póstero lateral, por lo que es necesario ver los orígenes de los isquiotibiales para evitar dañar a este. Existe otra contractura que suele estar presente en estos pacientes, que son las contracturas del codo o contracturas en flexión del codo. En este caso se observa cuando hay una muy poca, o generalmente aparece cuando hay muy poca función de la mano, generalmente en un niño ya involucrado globalmente por la enfermedad.
Las indicaciones para son para mejorar generalmente la higiene y facilitar la atención de la custodia del niño. Una contractura severa en flexión puede aliviarse liberando la aponeurosis del músculo bíceps braquial, el que dice aquí laceratus fibrosus en esta zona. El alargamiento en Z o con una zetaplastía del tendón del bíceps en esta zona suele mejorar mucho esta contractura. Y mencionaba también que se puede realizar una incisión tipo chevron para poder hacer la tenotomía. Se hace un abordaje curvilíneo largo y en este caso sería contrario al abordaje de Kocher, que se utiliza para la cabeza de radio, colocándolo en la región contralateral. Se espera la pérdida de cierta flexión activa y el nervio radial debe estar protegido en todo momento, ya que se encuentra cerca de la zona donde se va a realizar la incisión. Las contracturas en pronación del antebrazo se desarrollan generalmente de forma insidiosas, son de las últimas contracturas que van apareciendo, a excepción de Emily Dreyfus, en donde aparece primero. Provocan una deformidad rotacional del radio y ocasionalmente una dislocación de la articulación distal radiocubital. Mencionaba que ya para cuando llegan a esto, el paciente ya está en las últimas etapas de la vida, entonces que en muchas ocasiones ya el paciente realmente los mismos familiares prefieren no someterlo a un tratamiento quirúrgico porque el beneficio va a ser mínimo. La desviación del tendón pronador implica el uso de un alargamiento, que si se realiza un alargamiento en Z, provoque un deslizamiento proximal del tendón y esto va a permitir la extensión completa de la mano. En este mencionaba que posterior al procedimiento de las tenotomías se debe de colocar un yeso largo con la mano en supinación completo durante 4 semanas. En este caso, se hace una extensión, el alargamiento del tendón flexor cubital del carpo, se realiza a nivel musculotendinoso en la parte distal del antebrazo. El alargamiento de los demás flexores de la muñeca se puede lograr a través de la misma incisión o si es necesario se realizan otras incisiones para exponer el extensor del tendón cubital del carpo. Se hace justo distal a la estiloides cubital. En esta zona se realiza la incisión y el tendón extensor cubital del carpo se realiza igual una incisión proximal que transfiere por vía subcutánea la inserción en el dorso de la mano. En esta zona se realiza una técnica de uso, como pueden ver aquí se realiza una incisión sobre el extensor corto. La primera sutura se coloca en la región proximal al sitio en donde se realiza el primer paso del tendón donante. En este caso se toma el extensor del carpo y el extensor corto del carpo se atraviesa por el extensor cubital del carpo, que en esta zona lo pueden ver aquí. El extensor cubital se secciona y se pasa a través del uso que se realiza y se sutura finalmente. Esto permite que el extensor cubital del carpo mejore la extensión de toda la muñeca porque es uno de los principales tendones que se encuentran en contractura. El alargamiento fraccional de los flexores de los dedos y de la muñeca, en este caso mencionaba que también se realizan los pacientes en donde tienen contracturas en la región del antebrazo o de la mano. Se realiza una incisión longitudinal en la línea media en las 3/4 partes medias de la superficie volar del antebrazo. En este caso se libera todo el tejido subcutáneo, se libera la fascia profunda y se dividen en las líneas de incisión de la piel. Los colgajos de las heridas generalmente se separan con separadores en garra. El lado radial del tendón flexor cubital del carpo se encuentran los vasos y nervios cubitales que deben de ser identificados y protegidos en esta zona. Por aquí lo pueden ver, el nervio por ahí va, y los vasos. Y de manera similar en el lado radial, de esta manera también el flexor radial del carpo también debe de ser protegido. Se realizan en este caso el alargamiento de los músculos flexores y radiales, en este caso haciendo 2 incisiones en sus fibras tendinosas separadas aproximadamente por 1.5 centímetros, como pueden ver aquí, aquí y acá, y aquí y aquí. Sin alterar el tejido muscular, generalmente se hacen en la unión músculo-tendinosa. La incisión proximal es transversal, como pueden ver aquí, y la distal, en este caso, es oblicua. Los músculos palmar largo y flexor de los dedos se alargan con una sola incisión transversal cada uno. La muñeca y los dedos están pasivamente hiperextendidos y deben de ser hiperextendidos durante el procedimiento
para poder liberar en sí de la vaina del tendón posterior a que se hace la tenotomía. El flexor largo del pulgar y el flexor profundo de los dedos, estos se alargan generalmente haciendo 2 incisiones en sus partes tendinosas, deslizándolas de la misma manera. Y en este caso, a continuación, se hace una prueba de rango de supinación pasiva del antebrazo, tratando de hacer toda la supinación posible y la extensión para poder comprobar esto. Si hay una contractura en pronación, el músculo pronador redondo se alarga medialmente con 2 incisiones iguales a 1.5 centímetros de cada una. Y menciona que finalmente la fascia profunda no debe ser cerrada, se debe dejar así para evitar el síndrome compartimental posterior al procedimiento. Y el tejido subcutáneo y la piel se aproximan mediante suturas interrumpidas y no continuas. Se aplica un yeso de la misma forma con el antebrazo en supinación y el codo en flexión de 90 grados. En el caso de los isquiotibiales en la región distal también se puede hacer una liberación distal de Junt o Over, que son como las que mostré previamente en la región del pliegue inguinal, o la que mostré en la otra imagen en donde se hace un abordaje medial. Generalmente las contracturas o todos estos deben de ser atendidos de manera conjunta, todas las contracturas que presentan. Otra de las deformidades típicas son la escoliosis. Como mencionábamos, una vez que el paciente está encamado, que ya está en una silla postrado, el tratamiento apropiado siempre debe ser el tratamiento con cirugía. La escoliosis no va a responder a ningún otro tratamiento. Y el primero en este caso es mejorar la capacidad vital forzada de la capacidad pulmonar. Y generalmente mencionaba cuando la función pulmonar del paciente es precaria, la capacidad generalmente va disminuyendo aproximadamente 4% con año y 4% por cada 10 grados de escoliosis que aumente. Debido a la progresión de la curva, que es la regla en este caso de estas enfermedades, la función pulmonar se deteriora rápidamente y los pacientes generalmente una vez que no pueden caminar caen o decae su calidad de vida muy rápido. El momento de la cirugía, las indicaciones para la fusión espinal, para la escoliosis de la distrofia muscular de Duchenne son diferentes a la escoliosis idiopática. En este caso, el paciente va a tener una limitación y, a diferencia de la escoliosis idiopática, tiene una evolución mucho más rápida y mucho más restrictiva en la capacidad del paciente. Por eso es que la cirugía debe realizarse inmediatamente en cuanto el paciente presente datos francos de dificultad respiratoria o la curva llegue a alcanzar 30 grados en el ángulo de Kopp. El paciente no es ambulatorio también, eso es otro de estos momentos para la cirugía, porque la progresión de la curva está garantizada y la función pulmonar y su deterioro va a avanzar. Aunque la cirugía se realice con éxito, aumentan los riesgos de cualquier paciente con una distrofia muscular posterior a un procedimiento de columna. Tienen un riesgo aumentado de requerir una ventilación mecánica prolongada y de terminar en una neumonía postoperatoria. Dentro de las técnicas que se pueden utilizar, generalmente se aborda con un abordaje posterior, con barras largas y tornillos transpediculares en la mayoría de las ocasiones. En este caso, la fijación se hace segmentaria en cada vértebra y permite la movilización inmediata del niño posterior al procedimiento. Existe un debate sobre la necesidad de extender la fusión hacia la pelvis, en donde Mubarak y sus colaboradores hicieron una investigación con la fusión de L5 y mencionaban que era suficiente con esto. En una otra revisión, 38 pacientes fusionados de L5 sin fusión sacra, se produjo un empeoramiento de la oblicuidad pélvica en 10 pacientes, 2 de los cuales requirieron una cirugía espinal adicional posterior al procedimiento. Y descubrieron que el mayor riesgo de aumentar la oblicuidad pélvica ocurrió cuando el vértice de la deformidad era caudal a L1. Generalmente esto conllevaba a una evolución avanzada de la escoliosis y el paciente con distrofia muscular de Duchenne, en este caso que eran los que ellos evaluaron, tenían un desenlace muy malo. Referente a las extremidades superiores, como mencionaba, los niños suelen tener contracturas en flexión, suelen ser de las últimas que aparecen, en este caso solo en Emery y Dreyfus aparecen inicialmente y pueden aparecer en las extremidades superiores también. Cuando la dorsiflexión de la muñeca hace que sea completamente o limita completamente la función de esta, se indican tratamientos quirúrgicos y generalmente no se requiere cirugía para tratar las afectaciones de la extremidad superior, por ejemplo, en enfermedades como Duchenne,
porque para el momento en donde ya presentan estas deformidades, el paciente ya está en los últimos momentos de su vida. Referente a las fracturas, los pacientes que presentan algún tipo de distrofia generalmente tienen una densidad mineral ósea de las extremidades inferiores disminuida. Esto conlleva un aumento en las probabilidades de una fractura. Las extremidades inferiores generalmente predisponen las contracturas en esta del paciente a caerse, por eso es más frecuente que estos pacientes presenten fracturas por esto. Y esto hace un círculo vicioso que conlleva al postramiento y a la mala evolución del paciente. 27% de ellos, de los pacientes que fueron atendidos, solo 27% de ellos pudieron caminar con una ortesis después de una fractura, y 40% de los pacientes que sufren una fractura de fémur y tienen una distrofia muscular pierden la capacidad para caminar por completo. Por lo tanto, se debe buscar un manejo agresivo cuando un paciente tenga una distrofia y presente una fractura para poder iniciar una movilización temprana. Como mencionaba, las terapias con esteroides han demostrado tener un buen papel en los pacientes con distrofias musculares. Encontré algunos casos en donde hablaban del deflazacort. Mantenían y preservaban la fuerza y la capacidad pulmonar. En estos casos, muchos de los pacientes que fueron tratados con esteroides presentaron un retraso en el uso de una silla de ruedas de entre 1 a 4 años. Y en la mayoría de los pacientes se suelen utilizar suplementos de glutamina y creatina que han mostrado una mejoría en la fuerza muscular y en la fuerza de contracción. Existen estudios también en donde se pueden hacer transferencia de mioblastos e introducir distrofina saludable a través de la inyección de los músculos con distrofia muscular, terapia génica, etcétera, pero en humanos todavía no ha podido ser completamente funcional. Y en áreas de investigación mencionaban que también se ha utilizado la regulación positiva con la utrofina, otra proteína que está relacionada a la distrofina, que se ha encontrado que puede reemplazar la función de estos pacientes. Y inmediatamente en los pacientes postoperados de distrofias musculares se debe de incluir una atención postoperatoria inmediata con carga de peso y de ambulación. En este caso, por ejemplo, el niño posterior a las anostomías de isquiotibiales, lo ponen así con un yeso en extensión y lo ponen a caminar, así, posterior al procedimiento. Y esto mencionaba que iniciaban hasta en el primer día postoperatorio. Y en muchas ocasiones requieren de la ayuda de toda la familia. Esto sería todo. Estuvo excelente tu clase. ¿De dónde te basaste? Gracias, Doc. Usé principalmente el Stageli. Principalmente encontré la mayoría de la información, viene muy completo en el libro. Utilicé principalmente el libro, Doc. Tus técnicas quirúrgicas están bien, ¿eh? Sí, bien ilustradas. Gracias. Pues lo más importante de las distrofias es que son enfermedades que no quisiéramos que le dieran a alguien, ¿no? Porque sabemos que el fin de ese paciente pues va a ser la muerte. Créanme que a mí de las noticias que no me gusta dar son esas, ¿no? Decirle a los papás que su hijo tiene distrofia. Lo más importante acá es que debemos entender que es un paciente que va a perder movilidad y es algo frecuente en la consulta que te lleguen o te lleven al paciente porque se cae mucho, se tropieza mucho, o que no ha empezado a caminar, ¿no? Entonces es bien importante tener en cuenta las distrofias, aunque no son tan frecuentes por población, pero créanme que sí se presentan. Entonces, nosotros vamos a entrar totalmente como una ayuda para mejorar calidad de vida. ¿Por qué? Porque, bueno, no la vamos a quitar, ¿no?
Y lo que les he comentado, pues bueno, son enfermedades que son de, que tiene que ver con muchos especialistas. Es interdisciplinaria el tratamiento, pero acá es bien importante entender que nuevamente lo que habíamos comentado lo tiene que ver genética, ¿no? Genética tiene que verlo precisamente para dar una información a la familia de prevención. Ejemplo, en Duchenne, pues la consulta de genética es determinar que si es Duchenne, aunque nosotros ya lo sabemos por cifras de CPK, lo intuimos, porque la única forma es totalmente por una cuestión de microscopio electrónico o actualmente por un estudio molecular, pero por cuestiones probablemente lo más cercano que tenemos nosotros es la clínica y la CPK, pues intuimos, ¿no? Entonces, quien lo tiene que dar totalmente el diagnóstico es genética. Entonces, genética también durante su consulta, pues también es la información de los padres sobre cuidado, ¿no? De no tener más hijos, porque una, si bien le va es mujer, no va a presentar la enfermedad, en este caso Duchenne, eh, pero va a ser portadora, ¿no? O si tiene su hijo, que es un volado, que probablemente 50-50 que pueda tener Duchenne, ¿no? Entonces es bien importante la consultoría con genética para que le explique. Y acá es sumamente importante la cuestión de rehabilitación. La rehabilitación es una cuestión que desde que diagnosticamos al pequeño, tiene que estar presente en la rehabilitación, porque lo que menos queremos es que ese paciente se vayan presentando contracturas. ¿Por qué? Porque si no, nosotros ya tenemos que entrar para cirugía, ¿no? Pero entrar a una cirugía con ellos tenemos que valorar su estado totalmente pulmonar. Creo que ya lo habíamos comentado en una clase. Si el paciente no tiene una buena calidad pulmonar, tenemos que mandarlo a terapia pulmonar, a rehabilitación pulmonar para tenerlo en buenas condiciones, porque si no el paciente se puede quedar ahí en quirófano. Y eso por lo regular siempre lo va a comentar el anestesiólogo, ¿no? El anestesiólogo nos va a decir, ¿sabes qué? Su capacidad vital pulmonar no está bien, tiene que estar en terapia pulmonar. Y hasta que mejore, vemos si lo pasamos, ¿no? Entonces, bien importante no dejar a un lado la rehabilitación. Sabemos que es un niño que va a dejar de caminar, lo va a hacer. Pero vuelvo a insistir nuevamente acá en la cuestión con los papás. Eh, eh, y lo hemos platicado, ¿no? Yo siempre les digo, cuando hay un paciente con una discapacidad en una familia, tiene que ver también la cuestión psicológica, porque si los papás no aceptan la enfermedad y se sienten culpables, a veces es una piedra en el zapato para poder ayudar a estos pacientes. Entonces, si este paciente, muy aparte, no tener rehabilitación, le hacen todo, sube de peso, pues el pronóstico es peor, ¿no? Entonces, sumamente importante rehabilitación, sumamente la cuestión de la cuestión pulmonar, cardiológica también, tiene que ver mucho, pero vuelvo a insistir, nosotros entramos como para mejorar calidad de vida. Tú ya hablaste de las técnicas, lo que podemos hacer, hacemos alargamientos, podemos hacer transferencias. En la columna, lo que habíamos comentado la otra vez en una clase es, pues, prevenir la escoliosis, ¿no? Porque si se presenta la escoliosis, si son escoliosis totalmente mayores, a veces de 80 grados, 90 grados, que se deforma totalmente el paciente. Entonces, para poder movilizar a ese niño, más aparte que suben de peso, pues es un desgaste para la familia. Y se escucha feo, ¿no? Pero bueno, lo que queremos es mantenerlos totalmente derechitos para que le ayude en cierto grado a la cuestión pulmonar cardíaca, pero más que nada es para la movilidad. Y bueno, se escucha un poco feo, pero sabemos que se va a morir ese paciente. Y si ese paciente tiene una escoliosis de 60, 90 grados, imagínense, y les digo, yo lo doy como ejemplo, se escucha feo, pero es para hacerles entender a los papás que a veces tienen que operar porque si no, para cuando se muera el niño, ¿cómo le hacen para enterrarlo? No encuentran una forma de una caja para meterlo. Entonces se van complicando.
Entonces, una característica para cuando hay que operarlos de columna es cuando pierdan el potencial de marcha. Y todas las cirugías de las que hablaste, por lo regular, siempre hay que comentarle a los papás que es un paliativo, porque en realidad existe un riesgo muy alto de que recidive la deformidad. Entonces, no es para que se quite. Actualmente han aumentado un poquito más la supervivencia por los mecanismos respiratorios nuevos que hay actualmente. Entonces, son pacientes que todavía pueden sobrevivir un poquito más, ¿no? Pero bien cuidados y con una rehabilitación que debe estar diario. La verdad es que sí, me gustó tu clase. Gracias, Doc. Ya ni le digas, ves que de por sí anda insoportable. Que no ve que es regio. ¿Qué R eres? Es regio, R3. Bueno. Pues ya se puede defender. Si estuviera mal, pues ya le diríamos ahí que le echara ganas, ¿no? No, pues yo creo que sí le tiene que echar ganas, ¿no? ¿De qué edición es el Stageli? ¿Cómo, Doc? ¿De qué ¿De qué edición? edición es el Stageli? Es la última edición, déjame ver cuál es. Benny, ¿cuál es la edición que me pasaste? La última, creo. Permítame. De 1920. La primera edición. No, me la pasó mi compañero, pero creo que es la última que está en digital, Doc. O sea, la más reciente. Está bueno. Ah, está bien. Yo creo que tu clase estuvo bien. Sí, te fuiste mucho hacia las técnicas quirúrgicas. Y bueno, lo primero que habría que valorar es si tu paciente deambulaba o no deambulaba. Segundo, la verdad es que las tenotonías multinivel se siguen haciendo algunas cirugías, como bien dice Luis, para apoyar y ver esta cuestión de que el paciente tenga, como ya comentábamos en otras clases, mejorar la calidad de vida, pero las cirugías multinivel, las tenotomías multinivel, pues la verdad es que no, han perdido un poquito de la indicación de hacerlas, ¿no? Sobre todo por los riesgos, los anestésicos. El paciente tiene que tener una valoración por anestesia sumamente estricta, ya comentaba Luis, las cuestiones pulmonares y cardíacas, pero no se pueden utilizar todos los anestésicos en estos pacientes. Succinilcolina se mueren, los inhalados, en fin. Entonces tienen que tener una valoración así de tanto para la parte de que tú vas a proponer la cirugía, como de la parte anestésica, tienen que tener una muy, 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 muy buena valoración. Y como todo, pues valorar prácticamente, pues caso por caso, si tienes una deformidad, por ejemplo, en varo de los pies, o si a lo mejor pues tienes ahí el tensor de la fascia lata, los flexores de la cadera, si tienes una oblicuidad pélvica, bueno, pues a lo mejor vas a hacer una artrosis de la pelvis o una artrosis de columna. Y para hacer eso, pues también tienes que contar con otros equipos como potenciales evocados y somatosensoriales. Entonces, yo diría que es más la cuestión de hacia la, digamos, la rehabilitación y las terapias que hay ahora. Mencionaste lo de los corticosteroides, pero también pues están utilizando baclofeno, por ejemplo, aparte de prednisona o algunos otros esteroides. Tienes que ver el riesgo de fracturas en columna, qué le vas a dar al paciente si tienes el riesgo de una fractura en columna, ¿no? En fin, creo que, no sé, ya para R3 basarse de un solo libro, creo que no es lo más adecuado. Hay muchos tipos de distrofias musculares. Te faltó hablar de una que relativamente también es común, la fascioscapulohumeral. Comentar un poco acerca de lo mejor de las distrofias musculares congénitas. Creo que por ahí pudo haberse enriquecido un poquito más en cuestión
de estas patologías. Y bueno, las cirugías pues están muy bien como parte de saber todas las transposiciones y todas las tenotomías que puedes realizar. Pero, por ejemplo, CPK pues va a estar entre 5 y 10 veces aumentada en algunas patologías como Duchenne, Becker y esto, pero hay otras que prácticamente la CPK está escasa o nula, por ejemplo en Demery-Dreyfus o en Ulrich. Y hay algunos signos, por ejemplo, en resonancia magnética que te van a ayudar mucho hacia ciertas patologías, sobre todo en las congénitas como la de Ulrich o en la de espina rígida por ahí, que tienen rasgos característicos. La electromiografía se sigue solicitando, pero pues la verdad es que también no te da muchos datos, solo para diferenciar, a lo mejor si tienes no sé, si detecta patologías con un fenotipo similar, y bueno, como por ejemplo puede ser la atrofia muscular espinal leve, y para diferenciar a lo mejor otro tipo de cuadro, ¿no? Y bueno, digamos como para aportar información, como no te aporta algo así como más preciso. Y la biopsia muscular, pues es que no te da, digamos, el dato de qué patología estás tratando. Entonces también como que te da, es como datos inespecíficos, ¿no? Tentativamente lo que estamos haciendo más ahora, pues es estudios de inmunohistoquímica o de inmunotransferencia por Western blot. Entonces, bueno, ahí sí vas a detectar la ausencia de proteínas del sarcolema o las que estén ligadas a la membrana. Entonces, pues ahí tienes que ir a ver cómo te la reportan, ¿no? En Duchenne y cómo te la reportan en Becker. Y entonces, bueno, ahí sí vas a tener ahí un diagnóstico un poquito más específico. Entonces creo que no estuvo mal, pero creo que sí faltaron algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, la terapia enzimática, a partir prácticamente del 2016 se autorizaron 2 medicamentos por la FDA y se empezaron a utilizar. Ya venían, digamos, los estudios previos por ahí del 2010, pero son 2 medicamentos que se pueden utilizar específicamente para la distrofia muscular de Duchenne. Y bueno, pues la cuestión de la terapia enzimática, pues en qué te va a ayudar, o cómo les va a ayudar a estos pacientes. ¿Cómo va a ser el seguimiento de estos pacientes? ¿Cómo les vas a dar seguimiento, digamos, un seguimiento funcional a los pacientes, ¿no? Entonces también ahí como que esa parte, pues creo que esa parte, digo, o sea, como que faltó tocarla un poco más, ¿no? En fin, creo que sí valdría la pena ahí que chequen un poquito de esa parte del tratamiento y todo esto. Eh, creo que, no sé, ahí, esa es mi opinión. Creo que ahí faltó un poquito de hacer un poquito más de hincapié en estos tratamientos. Y bueno, pues creo que nada más, no sé si me falta algo. Acá nada más, nuevamente algo sumamente importante, vuelvo a insistir, o sea, sí, nosotros tenemos que tener la noción de la patología, debemos de entenderla y saberla, pero no, nosotros directamente el tratamiento va a ser totalmente ortopédico para que no piensen que nosotros vamos a decidir la dosis de los medicamentos y la cuestión inclusive hasta de la terapia física, los médicos en rehabilitación tienen sus protocolos ya establecidos para este tipo de pacientes, porque luego me ha tocado, ¿no? Doctor, ¿y qué terapia debe de llevar? ¿Sabe qué? Para eso está el médico en rehabilitación, él ya tiene un protocolo para pacientes con distrofias que debe de llevar, ¿no? Vuelvo a insistir nuevamente, también los ve neuro, el tratamiento es multidisciplinario para que también no piensen que nosotros vamos a llevar todo el tratamiento, ¿eh?
es totalmente, nosotros es el quirúrgico, vuelvo a insistir, sin dejar a un lado la patología, que debemos de entenderla y saberla bien, bien, porque luego me ha tocado pacientes, ¿no? Pacientes que los tratan como parálisis cerebral, porque el niño tiene ahí su retraso motor, tiene su problema funcional, y los han tratado con parálisis cerebral, y cuando lo revisamos, pues vemos que es una distrofia, ¿no? Entonces, sí, no se les pase, ¿no? O sea, entender bien la cuestión muscular, ¿no? La fisiología muscular es sumamente importante. Gracias, Doc. ¿Alguien más que tenga algún comentario, doctor Díaz? Fíjate que lo que estaba leyendo, con lo que me estaba comentando, o con lo que estaba comentando tantito el maestro Espíndola. La terapia génica es cada vez más frecuente esto. La investigación está muy cañona con respecto a esto. Por ejemplo, estaba viendo que incluso están experimentando con virus para esos exones que están perdidos, restituirlos y darle más largo a la vida de este tipo de pacientes. Entonces, en un futuro, pues no nos sorprenda que ya no tengamos tal vez pacientes con mortalidad a los 20 años, sino que ya también se extienda. Por lo tanto, debemos estar más familiarizados con procedimientos quirúrgicos de este tipo. Entonces, también se me ocurre, por ejemplo, si la discapacidad de este tipo de pacientes empieza a ser peor o empieza a demeritarse con el uso de la silla de ruedas, no sé, nuestros ortopedistas pediatras nos podrían regalar alguna recomendación del uso de este tipo de adyuvantes para mover este tipo de pacientes y que no se acelere tanto, por ejemplo, la presentación de escoliosis o contracturas de este tipo de pacientes. Porfa. Sí, de hecho, lo que comentaba al inicio, cuando le pregunté si el paciente deambulaba o no, es porque precisamente dentro de la progresión clínica, pues tienes a un niño, por ejemplo, ambulatorio, donde lo que tienes que hacer es, por ejemplo, ahí promover las actividades. A lo mejor la marcha está defectuosa, pero es funcional. Entonces, pues tienes que irte hacia estiramientos musculares o utilizar ortesis, y generalmente, por ejemplo, de hecho, la escoliosis se inicia antes de la pérdida de la marcha. Después va a haber una etapa de transición hacia la pérdida de la marcha, donde pues va a haber aumento de riesgo de caídas, y entonces es donde el paciente tiene que utilizar pues una silla de ruedas o un scooter. Entonces, aparte que hay que, digo, de nuestro medio, pues no todo, precisamente, pues esto que ya se comentaba digamos, como evitar las contracturas y todo esto a través de la rehabilitación. Se ha visto que vuelvo a repetir, que las cirugías, por ejemplo, a nivel de la mano, pues no dan tan buenos resultados porque, como ya comentó bien Luis, pues vuelven a tener recurrencia, porque al final del día, pues es la parte muscular la que está afectada. Entonces, aunque le hagas la transposición tendinosa, si no tiene el músculo, y bueno, y para el paciente que no deambula, efectivamente, pues hay que evitar las deformidades en columna y en pelvis, y pues nuevamente tiene que ser a través de rehabilitación, de ortesis, de promover, por ejemplo, el uso de calzado también, porque eso también hasta psicológicamente le ayuda al paciente y a la familia. Y bueno, pues esas serían así como las recomendaciones, ¿no? En el cuidado, digamos, del paciente que se va a operar, pues tienes que tener cuidado, por ejemplo, del manejo del dolor, de la adaptación de las ortesis otra vez, de la inmovilización que le vas a dejar inicial, de la movilización pasiva, si esta va a ser progresiva o rápida después de la cirugía. Entonces, pues todas estas cosas tienes que ir valorando. Y efectivamente, pues a nosotros nos toca, pues es lo que tentativamente, por eso nos van a mandar a nosotros a la consulta. Y al final del día también, pues tenemos que ver con los demás servicios, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que
en los congresos y en las pláticas, pues de hecho hasta nos los recalca, ¿no? O sea, no porque sea cirujano de ortopedista en tumores no voy a saber de la quimioterapia porque le toca al oncólogo pediatra, ¿no? Entonces, pues sí tengo que irme a revisar algunas cosas, pues para saber qué le están haciendo al paciente, cómo se lo van a hacer, qué tratamiento va a tener, relativamente a lo mejor cómo funcionan los medicamentos, ¿no? Entonces, eso es importante. Y en cuestión de, vuelvo a repetir, del miembro superior, pues va a haber ahí alteraciones en flexión, aducción, rotación interna del hombro, el codo también va a tener esta inflexión, va a haber una inclinación cubital de la muñeca, eh, va a haber un cierre de la primera comisura y la flexión de los dedos y los pulgares. Entonces, para eso, pues tienes que hacer nuevamente mucha rehabilitación, colocar una muy buena ortesis que le está ayudando al paciente a que las funciones, por ejemplo, para escritura, para autosuficiencia en su manejo de la silla de ruedas o del scooter, si es que en algún paciente pues, llega a tener un scooter como en los gringos o en otros lados donde pueden tenerlo, pues lo pueda manejar, ¿no? Entonces, sí son algunos detalles ahí en cuestión de lo que tienes que valorar con estos pacientes, ¿no? Pero a grandes rasgos, pues yo les recomendaría eso. ¿Qué otra cosa? Pues no sé si Luis tenga algún otro comentario, alguna otra recomendación, pero básicamente de mi parte creo que sería eso. Y bueno, y en la actualidad pues también están reportados que hay análisis cuantificados de movimiento que son equipos portátiles que te dan un monitoreo cualitativo y cuantitativo de la movilidad funcional. Y bueno, y te aclaran un poco, ¿no? El curso de la enfermedad que tienes que valorar en estos pacientes, ¿no? A lo mejor no nos toca verlo tanto a nosotros, puede ser que si efectivamente le toca más, por ejemplo, al servicio de rehabilitación y esto, pero pues al final del día pues son cosas que están, que por ejemplo, que no vienen descritos en los libros, ¿no? Entonces, hay que, hay que, hay que ir a revisar un poquito más acerca de esto, porque al final del día, de hecho, no es tan... Es frecuente, en algún momento van a llegar estos pacientes a la consulta y pues habrá que hacer una buena valoración, ¿no? Y un buen seguimiento. Ok, vamos a empezar entonces con la revisión de artículos R2. ¿Quién primero? Yo, Doc. ¿Encontraste algo agregado? Agregado, pues no, básicamente es un artículo donde habla del tratamiento de la distrofia de Duchenne desde la perspectiva de la rehabilitación. Y era lo que comentaban. Básicamente el periodo de rehabilitación es muy importante para disminuir o aumentar, perdón, el tiempo de uso muscular antes de llegar a una cirugía. Y pues habla que la rehabilitación sí es muy esencial en este aspecto, tanto para evitar o disminuir las cirugías, como para prolongar también la vida. Por ejemplo, son actividades cardiovasculares que aumentan la capacidad vital pulmonar, así como también para las disautonomías que puedan tener a nivel cardíaco, lo mejoran bastante. Y pues bueno, habla en cómo las actividades de ejercicios concéntricos pueden ayudar bastante en el aspecto de fortalecer el músculo sin llegar a fatigarlo o que llegue a la necrosis, que es parte de su fisiopatología. Entonces, bueno, esto como comentaban, el encargado de esto pues es el médico rehabilitador, pero pues es importante que uno lo sepa para poder iniciar una pauta, porque como vemos muchas veces en lo que el paciente llega a ver a algún rehabilitador, si es que nos toca dar inicio,
al tratamiento o que lo recibimos por primera vez, pues dejar algunas pautas, qué hacer, qué no hacer, en lo que se ve un rehabilitador y pues todas las disciplinas multidisciplinarias que van a valorarlo. Y bueno, habla que la rehabilitación en estos pacientes llega a prolongar bastante la vida. Por ejemplo, pues llega a prolongar de 4 a 5 años el hecho de que un paciente de manera temprana inicie con una rehabilitación. Y es todo. Eso es lo que comentaba el doctor Espíndola y lo que les he comentado, ¿no? Hay que entender qué tipo de ejercicios tiene que hacer este paciente, porque sí, también me ha tocado, ¿no? O sea, que van a rehabilitación, van con algún rehabilitador y empieza a darle una terapia física muy extenuante y lo que está haciendo con ese paciente es, pues, empeorarlo, ¿no? Entonces sí hay que entender que la rehabilitación es totalmente diferente a un niño normal, ¿no? Ok, ¿alguien más de los R2? Creo que está haciendo un ingreso Uriel, Doc. Ahora le tocaba a él. Uno de sus 20 ingresos. Sí, está bien salado el Bueno, pobre carajo. antes de que se me pase, acuérdense que hay algunas presentaciones así como que te pueden dejar duda o algo y el signo de Gowers es importante. Entonces, a veces nada más pídanle al paciente, porque generalmente, bueno, también igual, generalmente, en los libros viene que el paciente debe estar sentado y se empieza a parar, ¿no? Y empieza a hacer los apoyos. Pero han visto que en algunos pacientes que a lo mejor te puede quedar duda porque a lo mejor, digamos, llegue con alguna cuestión ahí un poco leve de la enfermedad o en un periodo donde todavía no se nota como tal, pónganlo, acuéstenlo en supino y a partir de ahí que se levante. Y entonces el paciente, a pesar de que tenga algo como muy sutil, o que va empezando digamos, a avanzar la enfermedad, va a tener que pronar y luego entonces ya hacer todo este movimiento de incorporarse. Entonces, nada más para que cuando les toque por ahí en la consulta, pues igual a lo mejor habrá alguno si sí o si pudiera ser o no. Entonces nada más piden de que se recuesten en supino y que de ahí haga esta parte de ponerse de pie. Pero esto los vemos en la transición de la ambulación temprana y tardía, ¿no? Más o menos como a los 5 años. Porque si lo podemos ver antes, no sé, si queremos evaluar a un niño de 3 años, puede que todavía preserve algo de deambulación y el signo de Gowers Sí, no esté bueno, presente, ¿no? cuando son muy pequeños, porque de hecho está descrito que puedes tener, de hecho, hasta en un recién nacido, un pequeñito, bueno, ahí la hipotonía. Tienes que hacer un encontrar con algunas cosas así, pero ahí básicamente a lo mejor tienen que valorar bien porque a lo mejor puede ser un retraso del desarrollo o un paciente que a lo mejor fue prematuro o no, que todavía dentro de los parámetros normales de crecimiento y desarrollo, pues ahí es donde tienes que ver qué es lo que está sucediendo. Puede ser que sean chicos que solamente les falte estimulación, rehabilitación y los vas a citar después y como si nada, ¿no? Pero si te encuentras un pequeñito con hipotonía, aguas ahí a lo mejor te pudiera estar indicando que a lo mejor tiene alguna de estas enfermedades, porque hay algunas, de hecho que dentro de Becker, de hecho hay algunas que son como subtipos, digámoslo así, ¿no? De hecho hay una, por ejemplo, que se manifiesta con acantosis, ¿no? Y no se acompaña de signos musculares, ¿no? Y es una forma subclínica y se conoce como síndrome
MacLeod, algo así. Pero entonces hay algunos también, hay algunos subtipos por ahí que tienen que estar pendiente. Por eso esta cuestión de que lo que les comentaba, ¿no? Del estudio de inmunohistoquímica, para que veas o detectes la ausencia de las proteínas en el sarcolema o las que están ligadas a la membrana. Por ejemplo, en Duchenne, menos de 3% de la distrofina, o sea, vas a encontrar menos del 3% de la distrofina en el músculo, y si es una Becker, pues entre el 3 y el 20%. Entonces ahí ya te puede dar un parámetro de que pudiera estarse tratando, ¿no? Ok, de los R3, ¿quién sigue? Yo. Voy. Bueno, este artículo que yo revisé es un artículo publicado en The Lancet, donde se reunieron pues varios, tanto neurólogos, ortopedistas, rehabilitadores y todo para hacer esta como guía. Se llama Diagnóstico y Tratamiento de la Distrofia Muscular de Duchenne. En esta parte hablan del tratamiento respiratorio cardíaco y del tratamiento ortopédico. Entonces, me voy a pasar directamente a la... Les digo, habla de todo, a la parte de... Perdón que te interrumpa, pero de hecho sí, de ese artículo hay dos partes y la verdad es que viene súper bien desarrollado porque te dice ahí los pacientes de ambulatorios tempranos, tardíos, pero prácticamente está dividido en dos partes ese artículo porque te habla de la cuestión cardiológica, gastrointestinal, de nutrición y esta parte que vas a comentar, pues sí ya se va a la cuestión del hueso y lo quirúrgico y todo esto. Están muy buenos esos artículos. Sí, está muy interesante, si pueden leerlo, y está padre porque tiene unos, pues, como algoritmos, así como fáciles, para que, pues, sepan qué se tiene que hacer. Pero, bueno, algo que creo que es importante y creo que no se comentó tanto fue que estos pacientes con distrofia muscular van a tener, debido al tratamiento con glucocorticoides prolongado, van a desarrollar osteoporosis en algún momento. Entonces, las manifestaciones usuales van a ser que tengan fracturas de los cuerpos vertebrales de baja energía o fracturas de los huesos largos. Entonces, es importante darles un seguimiento a esta cuestión. Usualmente las fracturas que van a tener estos pacientes van a ser del fémur, de la tibia o del peroné y pueden desarrollar, como les digo, también fracturas de los cuerpos vertebrales. En un alto porcentaje pueden ser asintomáticas y otras tantas pues van a dar síntomas. Sin embargo, pues es importante, menciona aquí que hay que estar haciendo un monitoreo de estos pacientes para poder detectarlas a tiempo y prevenir las deformidades. Incluso también se ha visto que hay muertes por tromboembolias grasas, después de haber tenido fracturas de los huesos largos que no fueron detectadas, por lo cual es importante darles este seguimiento. Entonces, en cuanto a lo de la osteoporosis, aquí también es importante que mencionan que el uso de la densitometría ósea no se usa como diagnóstico en estos niños porque se ha visto que pueden tener un índice Z menor a 2, que no sería todavía concluyente para osteoporosis, pero que tienen alto riesgo de presentarlo más que nada por el uso de los glucocorticoides de manera prolongada. Entonces menciona que para el monitoreo en estos pacientes es importante realizar radiografías de la columna para detectar fracturas vertebrales asintomáticas y una vez que se detecten, poder otorgarles un tratamiento preventivo, más que nada. Entonces, aquí tiene un algoritmo de lo que se debe de hacer en estos pacientes. Les digo, a veces en estos pacientes menciona aquí que solo se les hacen o se les radiografías o se les estudia patología de la columna en presencia de dolor
o que hayan tenido algún antecedente traumático, pero les digo, hay un alto porcentaje de pacientes que van a ser asintomáticos. Entonces, si tienen alguna de estas cosas que mencionan aquí, es importante identificar los signos de fragilidad ósea y entonces empezar un tratamiento. El tratamiento lo recomiendan que sea el uso de bifosfonatos intravenosos y estar haciendo pues controles adecuados para prevenir que estos niños tengan otras complicaciones después. Y en cuanto al tratamiento ortopédico, pues como ya lo comentó Tafinder, lo que se quiere tratar es mantener la función motora lo más, el mayor tiempo posible, minimizar las contracturas musculares y mantener una columna lo más normal posible. Entonces aquí también viene, como les mencionó el doctor Espíndola, por etapas, para el paciente ambulatorio, el que está evolucionando a la no deambulación y el que ya no deambula para nada, cómo se debe de tratar, las valoraciones que se les debe de hacer. Por ejemplo, hay que estar valorando los rangos de movilidad. Dice que aquí al menos cada 6 meses va a hacer valoraciones de la columna anualmente en los pacientes ambulatorios y obtener radiografías si vemos nosotros algún cambio en la curvatura o es difícil a la inspección. Y así nos dice de cada uno de estos. También dice que es importante, pues, por ejemplo, en los pacientes que todavía caminan, darles un tratamiento quirúrgico a las fracturas de manera temprana para que tengan una movilización temprana, ya que si estos pacientes dejan de caminar, es muy probable que avancen a estas 2 etapas. Y también otra cosa es en cuanto a la escoliosis. Usualmente dice que en los pacientes que todavía caminan no es necesario tanto tratarlas quirúrgicamente, pero que en aquellos que tienen más de 20 o 30 grados que ya no caminan, sí es necesario realizarles una artrodesis. Entonces, pues si pueden checarlo, está muy bien este artículo. Sí, están muy bien ese par de artículos. Yo creo que valdría la pena que bajen la primera parte y que les compartas la segunda y en un rato de que no sepan qué hacer, que no tengan muchas cosas que hacer, pues sí, igual le echen una leída. Pero básicamente es lo que les comentaba, ¿no? Muchas veces nos llegan muy desfasados las consultas entre el que lo va a ver en el genetista, entonces le vas a pedir, pues, perdón, fosfatasa, niveles de vitamina D, o sea, pues es que se lo tienes que mandar con algo, porque si no es como cuando te mandan a ti al paciente, ¿no? Llega el paciente a la consulta y, ¿qué viene ortopedia? No, pues a tal, ¿la mandan con estudios? No, me dijeron que aquí me los van a tomar. Entonces es ahí, pues, donde, pues sí hay que ver qué le toca, ¿no? En cuanto a los fosfonatos, sí, de hecho, vía intravenosa están indicados, hay una controversia ahí con los fosfonatos vía oral. Y dentro de las recomendaciones también, por ejemplo, antes bueno, en este caso ya muy específico de las fracturas, pero hay que recomendar que tomen vitamina D, que tomen calcio. ¿No? En fin, pues creo que ya comentaron las cosas más importantes. ¿Quién más de los R3? Era Tapos, pero le tocó la clase. R4.
Bueno, el artículo que yo revisé es este de los resultados funcionales de la escoliosis muscular de Duchenne respecto al tratamiento quirúrgico versus no quirúrgico. Y bueno, aquí habla acerca de que los tratamientos no quirúrgicos van a hacer una progresión de la escoliosis hasta en el 94% de los pacientes, y también hablan de que la artrodesis como tal han encontrado ciertos artículos en el que dice que la fijación de la columna no va a limitar o no va a causar como tal una mejoría en el deterioro respiratorio de los pacientes que tienen Duchenne. También, como acaba de comentar Rubí, han encontrado artículos dentro de las bibliografías de que el uso de corticosteroides a un largo plazo se asocia mucho a lo que van a ser fracturas. Sin embargo, también se han encontrado de que el uso prolongado de los corticosteroides va a reducir como tal la escoliosis, y esto también va a mejorar la función ventilatoria de los pacientes. Y bueno, este es un estudio prospectivo en el cual estuvieron en cuenta 77 pacientes. De estos 77 pacientes, 45 van a ser del grupo quirúrgico y 32 del grupo no quirúrgico. A todos estos pacientes de manera inicial se les hizo un test manual muscular, se les evaluó por la escala de Rancho modificado, la capacidad vital pulmonar, y se le tomaron radiografías en los cuales se valoraron como tal la curvatura lumbar, el ángulo de Koff y también la dismetría pélvica, como lo acaba de comentar también el doctor. De estos pacientes, en el grupo quirúrgico, el seguimiento se terminaron en lo que fueron 40 pacientes, murieron 2 y se perdió el seguimiento de 3. Y también del grupo no quirúrgico fallecieron 3 y se perdió el grupo quirúrgico, el seguimiento de 3 pacientes, dejando 40 operados y 26 no operados. Y bueno, en ellos lo que se hizo, como les comentaba, fue la evaluación de lo que van a ser los ángulos, todos medidos por un mismo médico, ángulo de Kopp, lordosis lumbar y la oblicuidad pélvica. También los que se sometieron a tratamiento quirúrgico, la mayoría fueron fijaciones hasta la pelvis en el 89.9% y hasta a nivel de la columna lumbar en el 11.1%. Nada más refieren que fue una artrodesis y con equipos Medtronic, Memphis y Tennessee. Y bueno, en ambos grupos, también esto es importante, no se utilizó ningún tipo de corticosteroide y también se mandaron a lo que fue rehabilitación pulmonar y también funcional. Y se utilizó la escala de Rancho para valorar qué tanta funcionalidad tenían estos pacientes. La escala de Rancho modificada va a evaluar, como también acaba de comentar el doctor, si el paciente es capaz de caminar o si definitivamente el paciente está confinado a una cama, ¿ok? Entonces, también ellos reportan esta escala que se llama MDSQ, que va a reportar como tal la evaluación funcional de cada uno de los grupos musculares. ¿Ok? Esta hablan de que es una escala como tal, como cualitativa, ya que no tiene tanta fidelidad o no tiene, como es cualitativa, no es como tal algo apropiado para valorar a los pacientes. Sin embargo, hay estudios que valoran con esta misma escala y por lo tanto ellos utilizaron esta escala. Y bueno, dentro de los grupos quirúrgicos versus no quirúrgicos, la edad promedio del tratamiento quirúrgico fue a los 14 años y también en el grupo no quirúrgico. La duración del seguimiento en meses fue de 46 meses y 47 meses. En un promedio fue un poquito más de 2 años. Los parámetros radiográficos al final del tratamiento fue que el ángulo de Koff fue de 65 versus 56 de los tratamientos no quirúrgicos y la lordosis de 10.1 a 26.0 del grupo no quirúrgico. La oblicuidad pélvica de 20.7 a 18.4. ¿Ok? Aquí dentro de los resultados que ellos definen es que los pacientes mejoraron dentro de lo que va a ser la lordosis. Ellos describen que los pacientes que tuvieron un tratamiento
quirúrgico tenían una mejoría en la lordosis aproximada de 36.2. Ajá, a diferencia de los no quirúrgicos. También refieren que el parámetro ventilatorio mejora en los pacientes, ya que la capacidad vital fue significativa, mayor a los que se operan versus los que no se operan. Ellos también ocupan lo que va a ser dentro de la terapia presión positiva para valorar a estos pacientes, no en todos, sin embargo algunos sí mejoraron con el tratamiento quirúrgico y la presión positiva. También dentro de las actividades de función, los niños refieren que tienen mejor funcionalidad, algunos describen que tienen mejoría para la sedestación, mejora la capacidad pulmonar y también tienen una mejoría como tal en el tracto gastrointestinal. Eso fue lo que reportaron de mejoría todos los pacientes que se operaron. Nada más 22.5% de los pacientes refirieron como tal mayor pérdida de la movilidad de la región cervical y nada más. Y bueno, dentro de lo que ellos encontraron fue que, a diferencia de otros estudios en los que fueron estudios prospectivos, algunos autores describen que el tratamiento quirúrgico de la escoliosis de estos niños no van a mejorar versus aquellos niños que no se operan, ya que la progresión pues va a ser inevitable dentro de los niños. Sin embargo, en diferentes estudios o los más representativos tienen aproximadamente 1 año de seguimiento después del tratamiento quirúrgico y también tienen una población más corta, aproximadamente lo que van a ser 11 pacientes. Entonces, el doctor que describe la gráfica MDSQ, la ayuda es únicamente para valorar la distrofia de Duchenne y pues ellos hablan de que la funcionalidad o la actividad de los niños también van a mejorar con el tratamiento quirúrgico. Y pues creo que ya dentro de la capacidad de los niños, de los que no se operan, mejoran en promedio los niños 268 mililitros, algo así. Entonces las P son significativas versus los que se operan versus los que no se operan. Y ya. ¿Tiene algún comentario? Pues buen artículo. Nada Muy más bien. ahí no dicen qué técnicas para artrosis. ¿Algún comentario de ustedes? ¿Alguna duda? De los que están despiertos. Eso chingatemito. Está despierto como siempre. Yes. Pues no, Doc, todo bien. Va que va, pues si no hay más, pues vámonos. Nos vemos mañana. Buenas noches. Gracias, Doc. Gracias, hasta mañana. Cuídense, hasta mañana. Ahí sí están despiertos. Mañana.